Estamos en compañía del magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Viejo compañero universitario, por eso nos tratamos con esta familiaridad. Esencia. Muy bien. Este asunto de Vizcarra no ha tenido que ver con ustedes. Ustedes han decidido lo que concierne a Betsy Chávez, pero ¿alguna opinión tendrás de todas maneras sobre la situación, sobre la decisión del Poder Judicial de interrumpir la prisión preventiva del expresidente Vizcarra o no? Bueno, primero te diría que nosotros hemos tenido un pronunciamiento cuando el expresidente Vizcarra quiso dejar sin efecto la inhabilitación una de las inhabilitaciones del Congreso. Que le impuso el Congreso, que le impuso el Congreso. Exacto, y esto no fue amparado por el tribunal y yo acompañé a la mayoría, a todos, creo que fue un voto unánime, ¿no? Ajá. Entonces ahí hubo un pronunciamiento porque se consideró en esa oportunidad que la acusación, que era un problema de haber realizado actividades comerciales prohibidas para un ministro, era una causal expresa en la Constitución, por eso la inhabilitación tenía un fundamento, estaba suficientemente motivada, ¿no? Ahora, en este caso, la detención preventiva es una figura procesal que está pues, en el Código Procesal Penal, y lo interesante es que, digamos, la justicia ordinaria resuelve en segunda instancia una detención preventiva, ¿no? La justicia constitucional interviene de manera supletoria, una vez que estos recursos se agotan, ¿no? Que ha sido el primer frente, y esto es bien importante, en defensa de los derechos fundamentales, cuando se produce una violación, es el propio Poder Judicial. Entonces aquí está funcionando una autoridad ordinaria, ¿no? No tendría más que decir sobre los fundamentos, sobre las razones, pero bueno, es una decisión que se tiene que respetar, ¿no? Ah, ciertamente, ciertamente. Pero como mencionaba yo, la condena, la eventual condena puede cambiar ese escenario, pero bueno, eso se verá cuando ocurra. Muy bien, decía yo que en cambio la liberación con la que ustedes entiendo, el colegiado del magistrado del Tribunal Constitucional, sí han tenido algo que ver, es la del expresidente del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez. Entiendo que esa decisión fue por mayoría. Así es. Y que no contó con tu voto. Efectivamente. Ni tampoco con el de la presidente del tribunal. Así es. Pero por razones distintas. Correcto. Digamos, el motivo que alegaba la defensa en el habeas corpus, entiendo, es una circunstancia de extemporalidad, digamos, que se había presentado la solicitud de extensión de la prisión preventiva cuando la original ya había vencido. Y que en virtud de eso, pues, leí el pronunciamiento que decía por una negligencia o un descuido, una falta de diligencia de parte del sistema de defensa no se puede afectar la libertad de una persona. Tú no te has identificado con ese pronunciamiento. Sí, mira, yo si quieres te explico un poquito. No, sí, esa es la idea, por favor. Sí, porque quizá habría que precisar algunos puntos, ¿no? Digamos, aquí hay un análisis que hacer sobre los hechos, ¿no? Y ha señalado algo que me parece importante precisar, ¿no? En realidad, el pedido de prolongación de la prisión preventiva se hace antes del vencimiento. Un día antes. Un día antes del vencimiento, se hace dentro del plazo, digamos. Lo que se cuestiona es que la resolución de si procede la prolongación se hace días después de ese vencimiento, pero el pedido se hace antes, es una cuestión. Entonces, lo que tuvimos que definir era si esa resolución ex post es inconstitucional, ¿no? Y entonces, aquí hay un elemento importante, ¿no? La ley señala que se puede pedir hasta el último día, dice, dentro del plazo. Evidentemente no tengo que aceptar que el último día es oportuno, sí, pero se está dentro del último día. Es legal, se está dentro del último día, sí, ¿no? Esto es admitido por el juez. El juez supremo que conoció esta prolongación dijo, mire, ha venido el último día y esto me está generando problemas. Vino el 18 de diciembre, ¿no? Está generando problemas porque el código exige
te tengo que dar un plazo a ti, Ministerio Público, para sustentes y para que el afectado se pueda defender, ¿no? Y estábamos cercanos al 25 de diciembre y finalmente al día siguiente, el 19 dice, la audiencia va a ser el 26. Se produce la audiencia el 26 y resuelve el 27. Y dice expresamente, soy consciente que está habiendo un problema de último día y necesitamos que el afectado, aquel que se va a ver afectado por la prolongación, tenga el plazo. Por eso toma esa decisión. El juez reconoce que hay una, vamos a llamar un vicio, una negligencia. Lo reconoce también el juez de habeas corpus, lo reconoce hasta la Corte Suprema que actúa en segunda instancia. Sí. Y a pesar de ello, se dice, se resuelve si procede la prolongación. Primer punto. Nosotros, como justicia constitucional, actuamos de manera supletoria, lo decía a raíz del caso Vizcarra. Así es. Entonces, aquí se ha tomado una decisión sin considerar que hubo un pronunciamiento del juez supremo y luego un pronunciamiento de la segunda instancia que la Corte Suprema diciendo la prolongación es correcta y lo que se ha producido no tiene la entidad suficiente, profunda, etcétera, para, digamos, no aceptarlo, no aceptar la prolongación. Y para mí lo que es importantísimo aquí es que el Tribunal Constitucional, nosotros, hemos tenido numerosos pronunciamientos sobre situaciones exactamente iguales. Exactamente iguales. Donde hemos dicho, el pedido antes del vencimiento, la prolongación unos días después, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema, es mucho decir. No hay una entidad inconstitucional. No hay un vicio constitucional. No hay un vicio que amerite la nulidad. Sí. Y hemos declarado improcedentes estos pedidos. Hay un pronunciamiento de hace 2 meses de miembros de la sala que han conformado este voto en mayoría, donde han resuelto de esta manera. Ni la prolongación y tampoco se debe intervenir cuando está en curso un recurso de apelación, que es lo que estaba pasando aquí. Porque la secuencia es así. Se pide el 18, el 19 se convoca audiencia, la audiencia para el 26, se plantea un habeas corpus, se resuelve, se apela y finalmente resuelve la Corte Suprema. Entonces, nada de esto es analizado en el pronunciamiento de la mayoría cuando en casos recientes nosotros hemos actuado señalando que esto es improcedente. Entonces, ¿por qué razón el Tribunal Constitucional se aparta de una jurisprudencia cerrada? ¿Para qué estamos nosotros? Nosotros estamos para garantizar un nivel de predictibilidad de las decisiones y para hacer un discernimiento sobre la profundidad y la entidad del vicio. O sea, aquí es una persona que se le decretó una detención preventiva, se han expuesto razones de fondo motivadas, se ha pedido una prolongación. ¿Por qué se está dejando sin efecto lo ya resuelto? Y además los jueces ordinarios han tenido en su consciente y subconsciente la postura del Tribunal Constitucional de manera consistente. Entonces, por esa razón, yo me he apartado de esa decisión. Yo no veo que estemos frente a un caso que suponga una violación de ese grado de profundidad. O sea, hay un inconveniente, hubo un inconveniente por la proximidad de la presentación del pedido con la finalización del periodo de prisión preventiva inicial, y eso generaba problemas, pero a tu entender y en consistencia con lo que había fallado en otras ocasiones, correcto, eso no tenía, voy a utilizar la expresión que tú has usado, la entidad, la sustancia suficiente como para decir que había que interrumpir, o la necesidad de la prisión preventiva era mayor, me imagino, ¿no? Exacto. O sea, digamos, y hay que tener en cuenta que es una prolongación, ¿no? O sea, no es alguien que está en la calle que lo están deteniendo, ¿no? Además, hay que pensar también todas las razones, a juicio de la justicia ordinaria, de la peligrosidad que esa justicia está motivando, la gravedad del delito que es subyacente a este problema, y entonces se acercan a la justicia constitucional, incluso desde un punto de vista técnico, en forma prematura, porque hay todavía una discusión que es resuelta por la Corte Suprema. No he mencionado ello en la decisión de la mayoría. Entonces yo definitivamente no participo de esa decisión. Me imagino que eso fue materia de discusión, es decir,
caramba, si el tribunal ha fallado en otras ocasiones a propósito de problemas idénticos, según nos dices, en el sentido A, ¿por qué estamos fallando en el sentido B ahora? Correcto. ¿Y cuáles eran los argumentos? Bueno, en realidad hemos tenido una confrontación de planteamientos, pero ya las dúplicas y réplicas no te las puedo transmitir, pero digamos, si miramos su voto, simplemente su voto plantea... No, digamos, grosso modo, digo, sí, el voto nos está diciendo, bueno, pues aquí hay una jurisprudencia internacional, se cita el caso español, etcétera, donde tendríamos que reaccionar de otra manera, pero por lo menos tendrían que haber explicado por qué se están apartando de la jurisprudencia. No lo han hecho, tampoco lo han hecho, ¿no? O sea, yo creo que la justicia constitucional tiene que hacer eso. ¿Por qué se aparta, no? Es posible apartarse, ¿no? Pero hay que explicarlo. Apartarse, y además con un efecto, digamos, que finalmente va a suponer un trato desigual, ¿no? Eso lo digo claramente en mi voto, ¿no? ¿Qué ocurre con los otros casos, no? Y en el fallo han estipulado algunos cuidados que debería tener la justicia respecto de la situación de la señora... Bueno, tocas un punto interesante, porque justamente la señora Betsy Chávez arguye, explica que ha habido una desatención a su estado de salud, ¿no? Y que es una situación gravísima, ¿no? Sí. Y justamente en mi voto, más bien lo que yo propongo es que inmediatamente esta persona sea examinada, sea atendida, y que haya, digamos, una reacción frente a ese estado de salud, ¿no? Sobre eso, digamos, en realidad la ponencia de mayoría va, digamos, se centra en la problemática de los plazos, ¿no? Para ellos, digamos, sí, y lo que señala es que esto no debe repetirse, es una exhortación que además la han hecho las instancias ordinarias, ¿no? Sí. Todos son conscientes de que ha habido un problema, sí ha habido un problema, ¿no? Sí. Y el voto de la presidente del tribunal se aparta de la mayoría por razones distintas a las tuyas. ¿En qué...? Mira, sería mejor que la magistrada lo explique, sí. Pero ella, digamos, incide un poco en el cumplimiento de los plazos, ¿no? Y por otro lado, en que esto requeriría un trabajo de una modificación legislativa, ¿no? Que hay, digamos, o sea, es posible todavía interpretar que lo ocurrido es, como decías al comienzo, es legal, ¿no? Es decir, el pedido se ha hecho dentro del plazo y por otro lado el código exige una serie de acciones al juez. Juez, cuando tú recibes esto, tienes 3 días para citar a la audiencia y tienes 3 días más para resolver. Y todo esto se ha cumplido, ¿no? Formalmente. Y entonces yo recuerdo en los debates, la magistrada Pacheco hacía referencia a ese hecho, ¿no? Que se ha actuado dentro de los plazos, ¿no? No es lo ideal, pero se ha actuado dentro de los plazos, ¿no? Ahora, entendamos también que este es un caso a quien se le está pidiendo una prolongación de su detención. Sí, ¿no? Lo has dicho. Sí. Eso hace una diferencia, creo, a quien se encuentra en el día 1, ¿no? El día 0, digamos, ¿no? Es verosímil que la Fiscalía pida otra prisión preventiva que será tramitada y, digamos, lo que ustedes han dispuesto no impide esa circunstancia, ¿no? De ninguna manera, claro. Lo que justamente ordena la decisión en mayoría es que el juez inmediatamente resuelva este pedido de prisión preventiva, ¿no? Bien, eso en lo que concierne a este asunto, que por supuesto tiene una dimensión política importante, pero tienen ustedes entre manos otras materias de gravitación política. El pronunciamiento acerca del caso Cocteles es particularmente espinoso. La señora Pacheco ha dicho que en septiembre no se emitirá ese pronunciamiento. Así de claro es el asunto. ¿Saben cuánto tiempo les va a tomar exactamente llegar a una situación? Bueno, hay plazos, digamos, teóricos, formales que tratamos de cumplir, pero bueno, un tribunal constitucional con 8.000 casos al año, digamos, sí, a veces es bien difícil, ¿no? Bueno, hemos tenido la audiencia hace unos días, ¿no?
el ponente tiene que elaborar su ponencia y luego someterla a deliberación. No conocía esa enunciado de la doctora Pacheco, pero bueno, está digamos, dentro del promedio, ¿no? Dentro del estándar, aunque claro, a veces estos casos resultan complicados, ¿no? Porque en términos de tiempo, ¿no? Hemos tenido una audiencia interesante, ¿no? Por el debate, la cuestión en discusión, ¿no? Por supuesto no. ¿Fue un debate de nivel, entiendes tú? Yo creo que sí han habido incluso, es interesante porque han habido 2 audiencias, ¿no? Fíjate, porque hubo una a fines de mayo y luego se consideró importante conocer los informes orales de los representantes del Ministerio Público. Sí. Entonces, hubo una primera ocasión en la que intervino la defensa de la señora Fujimori y una segunda ocasión en que intervino también la misma defensa y esta vez los representantes del Ministerio Público. Entonces tuvimos una confrontación directa, ¿no? Incluso en la segunda ocasión la defensa de la señora Fujimori estuvo también representada por un experto en materia de lavado y creo que pudimos, digamos, si se quiere, profundizar un poco más en los argumentos de una y otra parte, ¿no? Bueno, definitivamente es imposible, digamos, adelantar ninguna opinión, estamos en un proceso deliberativo, pero aquí lo interesante es que lo que se está planteando por el lado del accionante es que una decisión en el proceso ordinario sobre la naturaleza de la acción, es una decisión, planteó una excepción de naturaleza de acción, en el sentido de que no se le podía procesar por ese delito porque no coincidían los hechos con la tipificación, ¿no? Así es. Entonces, esa es la discusión. O sea, es posible cuestionar en la vía constitucional una resolución de la justicia ordinaria, sí es posible, ¿no? Ahora, esta resolución está teniendo efectos sobre la libertad individual de manera directa. Ahora, ¿hay una suficiente motivación, sí o no? ¿No? Ese es un poquito lo que está ocurriendo aquí. Claro, el Ministerio Público, para la defensa, digamos, existen elementos suficientes para que haya este descalce entre los hechos y la tipificación. En el otro lado no es así, entonces es un poquito complejo, ¿no? Claro, hay que recordar, para no confundir un poco al público, es que el Tribunal Constitucional no es otra instancia, ¿no? Nosotros no somos la última instancia que va a determinar responsabilidades, ¿no? Nosotros revisamos si es que hay una afectación, si hay una afectación a un derecho fundamental en el proceso, ¿no? Entonces es ahí un poquito lo Pero esa conflictivo, afectación, ¿no? puede terminar afectando, digamos, el proceso ordinario. El que siga adelante o no un determinado caso. Claro, un poco la dinámica, sin hablar de ese caso, sino en términos generales, sí, la dinámica en la que se enfrentan los tribunales constitucionales en este tipo de situaciones es: vamos a decidir algo que va a tener una incidencia en el proceso ordinario. ¿Cuál es el grado de profundidad, cuál es el grado de competencia que tiene el tribunal para no dejar a la justicia ordinaria que sea ella la que resuelva una entidad puramente penal, por ejemplo, ¿no? Claro. Versus una que es constitucional? No es un asunto blanco y negro, ¿no? Sí. Bueno, este es el del caso Cocteles, es un asunto que no han resuelto todavía, de manera que mal puedo pedirte que adelantes una opinión, pero no lo voy a hacer. Vale la pena que se entienda la problemática, ¿no? Sí, no, por eso nos hemos movido en ese espacio. Pero los asuntos ya resueltos, sobre todo cuando ya los votos han sido conocidos y explicados, sí es algo que, sí es un tópico que se pueda abordar. Y entonces y es un derecho que debes emplear, pues, ¿no? Criticar las sentencias judiciales o los votos, ¿no? Ah, por supuesto, no, pero acá, digamos, constitucional. antes podemos llegar a la crítica también, pero primero es la explicación, porque esta es la naturaleza de la tarea periodística, es la información. Tú has dicho, indicios de hechos delictivos en el centro del poder tienen que ser investigados. Esto a propósito de la sentencia en mayoría, nuevamente, respecto de la demanda competencial sobre
La inmunidad de la presidencia. Así es. Tú votaste en sentido contrario también allí. Así es, así es. A ver, abunda un poco en ese argumento, por favor. Claro, claro. Bueno, en primer lugar, digamos, hay que decir que lo que se discute aquí es si es posible investigar al presidente de la República por materias diferentes a las que corresponden a la acusación, que es una materia reservada al Congreso. Nosotros sabemos que existe la inmunidad presidencial. Solo se le puede acusar por 4 materias, todas ligadas a la actividad política, o traición a la patria, salvo traición a la patria, en fin. Entonces, ¿qué ocurre con otros hechos delictivos presumibles? Pueden ser investigados. La justicia ordinaria o la fiscalía puede investigar otras materias. Vamos a poner extremos, digamos, un asesinato, una agresión, una lesión. Puede investigar, ¿no? Entonces, ha habido un debate que sostiene que, bueno, en realidad no, solo puede investigar aquello que es acusable. Y aquello que es acusable es el artículo 117 que habla de esas figuras. Entonces, no se puede investigar para no acusar, es la premisa que está operando ahí, porque lo que dice el artículo constitucional es, el verbo que se utiliza es acusar, no investigar. Exactamente. Entonces se entiende que esto contagia a la investigación y solamente la hace procedente en los casos en los que esa investigación podría conducir a una acusación en las materias expresamente mencionadas en el 117. Correcto. Y entonces la mayoría sostiene que, digamos, esta límites a la acusación tienen un efecto sobre la posibilidad de investigar, y el principio es que no puede haber investigación preliminar a la Presidenta de la República, salvo algunas diligencias urgentes que puedan surgir en el camino. Pero, ¿no? ¿Qué estatus tienen esas diligencias si no puede haber investigación preliminar? Esa es precisamente mi principal crítica, o una de mis críticas. Sí. O sea, yo sostengo que sí es posible, porque no hay nada en la Constitución que prohíba la investigación preliminar. No hay nada en la Constitución. ¿La preparatoria sí? La preparatoria sí, porque la preparatoria supone ya una acusación, una imputación, okay, ¿no? Que requiere la resolución del Congreso, ¿no? Okay. Pero la investigación preliminar, no. Ahora, claro, también uno podría preguntarse, señor, si no se puede acusar en 5 años, ¿para qué investiga preliminarmente, no? O sea, ¿por qué haces este trabajo? Para que no se pierdan las pruebas. Para que no se pierdan las pruebas, para que, por último, ante un hecho delictivo grave, la opinión pública, las autoridades políticas sepan que se ha hecho una investigación y eventualmente sean elementos que puedan permitir emplear otro tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, la vacancia presidencial, sí, ¿no? Pero digamos, yo creo que el principio es la investigación. Sí. Y si uno mira no solamente la evolución del derecho internacional, sino lo que ocurre en el mundo, lo señalo en mi voto, a Clinton le hicieron una investigación preliminar, el caso Levinsky. Sí, claro. A Trump le han hecho una investigación, a Trump, es el presidencialismo que lo estamos viendo, digamos, en toda su dimensión, le han hecho una investigación preliminar. Al presidente de Chile, actual, a Boric, le han hecho una investigación. Claro, eso no va a derivar en la acusación si no está en los supuestos, pero la investigación se realiza. Entonces, claro, por otro lado hay otro elemento importante. Nosotros tenemos una convención anticorrupción que nos está obligando a modificar o aplicar la legislación de manera tal que haga compatible los regímenes de inmunidades con los procesos investigatorios. Entonces, si uno mira la norma constitucional que no tiene esa prohibición, si uno mira la evolución del derecho, si uno considera lo que establecen los tratados internacionales que están incorporados a nuestro sistema nacional, no hay razón para que no se investigue. Entonces, claro, tú me decías hace un momento, ¿qué son estas pequeñas cosas que pueden realizarse? Sí, ¿no? Que sí se pueden cuando se dice que no se puede investigar preliminarmente. Yo creo que la justicia constitucional está para aclarar, para resolver estas cosas de una manera definitiva. Sí. Entonces, sí. Eso ha quedado una especie de éter ahí flotando sin que se especifique su naturaleza. Mira, no solamente eso. Son actos indagatorios, pero no una investigación preliminar. Claro. Pero indagación e investigación se parecen. Bueno, y además han suspendido sí, las carpetas fiscales ya iniciadas.
¿no? Pero la aspiración del Ejecutivo, de la defensa de la señora Boluarte, era que eso fuese desechado, no suspendido, ¿no? Sí. Ahí había una, digamos, no obtuvo exactamente lo que quería la otra parte. Sí, evidentemente, sí, hay que reconocer, por supuesto. Sí. Muy bien, pues esperamos tenerte pronto cuando se resuelva el asunto del caso Cogeles, porque será interesante conocer todo lo que no has podido comentarnos hoy día al respecto. Muy bien. Muchas gracias al magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, por acompañarnos esta noche aquí en Portada.